sano. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a que hay, podríamos decir, como dos estilos formativos. El primero sería una forma que da lugar a personas que piensan, que entienden qué es lo que se les pide y que dan una respuesta adecuada, pero una respuesta, por así decir, digerida. Serían las personas a las que se le han intentado enseñar las cosas de una manera razonada, que no se ha ido sin más dando reglas, sino que se han ido dando los motivos, el sentido que tienen esas reglas. Serían personas que son capaces de vivir en libertad, que son capaces de dar lo que tienen que dar y que adquieren una autonomía también en su forma de hacerlo. Que podríamos resumirla de alguna manera, entre otras muchas que habría, en que entienden tanto los deberes, las obligaciones, las reglas, que son capaces aparentemente de saltárselas de vez en cuando, porque entran en la cabeza, en la mentalidad de la persona que puso esas reglas. Es una virtud que los clásicos llamaban la epiqueia. ¿Qué quiere decir la epiqueia? La definición clásica que se da es una actitud, una virtud de la persona que se siente dispensado del cumplimiento literal, ojo, esta es la palabra, del cumplimiento literal de la ley para ser fiel a su sentido profundo. Es decir, serían las personas que entienden que el enunciado de la ley, que sería tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que rezar tal cosa, tal otra, lo que de verdad quiere decir es que eso es un medio para que tú consigas un fin, pero no perder de vista el fin y quedarte en el medio, que sería un error, que sería la literalidad de la ley. La letra mata, pero el espíritu vivifica. No se trata de encontrar excepciones a la ley. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando vamos conduciendo con otro sacerdote temprano al lugar donde solemos celebrar misa, pues son a veces las 7 de la mañana y vivo en un barrio un poco apartado y a veces ni siquiera hay tráfico. Pero los semáforos siguen funcionando. Y en un momento dado, delante del semáforo rojo, sin ningún tráfico, el acompañante me dice, bueno, aplicamos la piquella y tiramos para adelante. Es decir, nos saltamos la ley. ¿Es eso la epiqueia que se quiere decir? Pues no es la que explicaban los clásicos, Aristóteles, Platón, Santo Tomás. Lo que sería es entender qué es lo que quiere decir el legislador y, por lo tanto, en qué situaciones esa ley no se aplica. Pongamos un ejemplo. ¿Hay que llegar temprano a clase o a una cita? Evidentemente sí, hay que llegar puntual, es una regla básica de educación, de sentido común, a veces de caridad. Pero ¿qué pasa si por el camino me encuentro una persona que me necesita? Ha habido un accidente de tráfico de una persona que puede necesitar mis servicios humanos, mis servicios médicos, a medida en la que yo le puedo ayudar, incluso mis servicios sacerdotales, porque a lo mejor necesita la penitencia o que se le administre la opción de los enfermos. ¿Qué es lo más importante entonces? ¿Que yo me detenga o que yo llegue puntual? Vemos que aquí entran en colisión dos leyes distintas. Una actitud casuística, alguien que haya entendido que lo importante es cumplir la ley, empezará a encontrar excepciones. Empezará a decir, no, hay que llegar puntuales, pero claro, si tengo otra obligación, entonces no, hay que llegar. Lo que diría la ética ya, vamos a ver, quien te ha dicho que hay que llegar puntual, ¿qué es lo que te ha querido decir? Te ha querido decir que hay que llegar puntual siempre que no haya otra obligación más importante que te obligue a frenarte, a detenerte. Eso es la piquella, entender que lo que el legislador hubiese querido decir es ese enunciado largo, pero queda resumido por no entrar en casuística. Una persona que ha entendido el porqué de las normas, y aquí pongámonos todo tipo de normas que tienen un sentido, los mandamientos de la ley de Dios, las leyes civiles, las leyes eclesiásticas, no es que tengan excepciones, porque entonces sería la ley más una lista interminable de excepciones que siempre podría ir creciendo, sino el espíritu de la ley es el que me da sentido a todo. Una persona que no está bien formada le puede ocurrir aquello que pasaba a un experimento sociológico que hicieron en una universidad gringa. Consistía en lo siguiente, era un seminario teológico. Es decir, dentro de la universidad un curso específico para personas que estudiaban teología. Pues bien, los estudiantes de ese seminario tenían que, no eran seminaristas, ¿no? Sino estudiantes del seminario, de una clase,
tenían que dar una clase, una conferencia a sus compañeros sobre la parábola del hijo pródigo. Y cuando estaban en su college, el experimento consistía en decirles a cada uno que todos los asistentes de la clase estaban ya esperando porque se había confundido la hora. Por lo tanto, tenía que ir literalmente corriendo a atravesar el campus para llegar a la sala de conferencias. O bien que se había adelantado la clase y les quedaban 5 minutos, el tiempo justo para cruzar el campus, o bien que se había adelantado ligeramente y por tanto podían ir pero con un poco de prisa. Es decir, ponían 3 condiciones de prisa: prisa alta, prisa media y prisa baja. Y veían cómo se comportaban. Porque en el camino, en esos 5 minutos de atravesar el campus, había una persona, un actor, que simulaba una crisis respiratoria. Es decir, prácticamente se le echaba encima con una tos profunda, con síntomas de que se estaba asfixiando, y claramente lo que les pedía es: ayúdame por favor a esto que tengo, o llame una ambulancia, lo que sea. ¿Cómo reaccionaban los alumnos? Quizás se detenían, quizás seguían. Pues bien, el resultado es realmente muy curioso, porque resulta que de estos alumnos que iban a dar una conferencia sobre el hijo pródigo, nos acordamos, ¿no? Lo que hacía el sacerdote, el levita, etc. Pues bien, resulta que los que tenían muchísima prisa aproximadamente se detenían el 20%. De los que tenían una prisa moderada se detenían el 40%. Y de los que tenían una prisa baja se detenían solamente el 60%. ¿Cuál era la conclusión? La disociación que hay entre las personas que en teoría se saben la regla, tanto que pueden dar una conferencia sobre la parábola, y aquellos que lo ponen en práctica, que son capaces de decir: la conferencia puede y debe esperar porque aquí hay una persona que realmente me necesita. Los primeros habían calado en el contenido de la parábola, los otros eran capaces de decir, como diría Shakespeare, palabras y palabras y palabras, pero no habían entrado en el sentido profundo de esa parábola. Bien, eso es lo que pasa con aquellos que reciben el segundo estilo formativo, no el que explica los porqués, sino los que simplemente se contentan con explicar normas, conceptos, reglas, etcétera, que aprisionan al otro en un estilo de funcionar que lo que hace es acogotarlos, cerrarlos, le da una formación que libere, que abre el espíritu, que ayuda a pensar, a reaccionar. Lo que hacen es decir: tú sigue este camino y por aquí vas a llegar. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, hablaba os acordaréis, de los dos enemigos actuales de la santidad, a los que llamaba el pelagianismo actual, que vendría a ser el pensar: yo puedo de alguna manera comprar mi santidad, yo puedo ganar mi santidad con mis propias obras. Y por otro lado sería el gnosticismo, sería el yo sí que sé lo que hay que hacer, yo sí que estoy bien formado, yo sé que tengo la sabiduría, los demás son unos pobres ignorantes que por no condenarse tenía suficiente. Bien, se trata entonces de dar esa formación humanamente, adecuadamente, de manera que llegue, que cale a las personas, de manera que puedan funcionar autónomamente, que puedan aplicar esas reglas a la situación real. Bien, para dar esa formación podemos entrar en lo que los filósofos llaman, lo que los pedagogos han llamado los estilos educativos. ¿Qué son los estilos educativos? Tomando como punto de partida la educación que se da en ámbito familiar, han hablado de cómo un modo u otro de formar tiene repercusiones en el modo como los alumnos, los hijos, los estudiantes, los seminaristas, etcétera, van a recibir esa formación y cómo se van a desarrollar en su vida. Aquí vemos este eje de coordenadas en el que encontramos por un lado la alta exigencia, baja exigencia, y por otro lado mucho afecto o poco afecto. Alta exigencia, mucho afecto, daría lugar a un estilo democrático; alta exigencia, poco afecto al autoritario, etc. Vamos a verlos uno a uno. Vamos a empezar por el estilo autoritario. Tiene mucha exigencia y poco afecto. Es decir, son padres y nosotros lo podemos ir aplicando a otros estilos de formación. A la formación que se imparte en un seminario, en una casa de formación, a la formación que damos nosotros en la parroquia o en el colegio. Bien. Estilo de los padres, un estilo rígido, un estilo que no es capaz de dialogar, de hablar con el hijo, de explicar los motivos,
sino que funciona fundamentalmente a base de castigos. La única motivación que hay es negativa y no hay refuerzo emocional, es decir, no se anima positivamente con enhorabuenas, con ánimos, etc. Tiende a poner fundamentalmente las obligaciones y cuando no se cumplen caen en el maltrato emocional. Castigo, riñas, insultos, etc. Y no muestran cariño, no muestran afecto. ¿Cómo responden los hijos? Pues pueden revelar con dos extremos distintos. Uno sería la sumisión ante un padre fuerte que se impone, pues el niño sale abocado. Pero en ocasiones ocurre justamente lo contrario, que el niño lo que acaba es en rebelión. En todo caso, sea en la rebelión o en la sumisión, lo que queda es una herida emocional, que lo que nos encontramos en muchas personas abocadas o en muchas personas rebeldes. Estas personas no aprenden a comunicar, no aprenden a hablar, a expresarse de manera empática, de manera asertiva, es decir, a ser capaz de expresar las dificultades, los estados de ánimo negativos, los enfados, de una manera que sea respetuosa también para el otro. No saben comunicar, no entienden el lenguaje del amor, del cariño. Lo único que entienden es que la persona que tiene el poder manda, impera, y la persona que está por debajo tiene que obedecer, salvo que se desborde y por lo tanto se rebele. Tienden a replicar el patrón. Y lo más bonito que he encontrado en un artículo que estudia estos estilos educativos es que este estilo educativo se proyecta también en Dios. Es decir, que la persona que ha tenido un padre, un formador autoritario, también verá a Dios como un Dios castigador, como un Dios exigente, como un Dios ante el cual yo me puedo ver como una criatura ínfima con riesgo de sentirse aplastada o rebelándome y cayendo en el ateísmo, porque yo ante un Dios así, que me condene, que me haga lo que quiera, pero yo me niego a obedecerle. Cuando este hijo, este alumno, este joven sacerdote, se convierte en formador, tenderá a replicar el estilo. Es decir, tenderá a exigir mucho al otro, a someterle y a abandonarle afectivamente. Vamos a ver un trozo de una película, la película En el nombre del padre, creo que será conocida de todos, si no, junto con Gladiator la ponemos como deberes, que es una película muy interesante porque narra como dos historias en paralelo. Una es la historia que da origen a la película, que es una historia real, que es unos atentados que hubo en Irlanda del Norte con el IRA, el grupo este independentista, que a un chico rebelde en su casa le pilla fuera porque medio se ha escapado y en el momento en el que estalla la bomba, a él le pilla sin coartada, de manera que la policía del Reino Unido tiene que buscar un culpable por la presión social. Así que le pillan a él, no tenía excusa porque estaba malviviendo solo, de manera que le meten en la cárcel. Y como sigue la presión social, acaba metiendo también en la cárcel a su padre. La escena que vamos a encontrar ahora es el encuentro del chico con su padre en la cárcel. Lamento decir que tiene algunas palabras un poco malsonantes, pero me parece muy ilustrativa de lo que acabamos de contar. ¿Por qué me estás mirando así? ¿Así como? ¿Por qué me sigues siempre? ¿Eh? ¿Por qué me sigues siempre cuando hago algo malo? ¿Por qué no lo haces cuando hago algo bueno? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿De qué hablo? Hablo de la medalla. ¿Qué medalla? ¿Qué medalla? ¿Qué puta medalla? Hablo de la única puta medalla que ha habido en nuestra casa. ¡Esa puta medalla! La que gané jugando al fútbol. Tú estabas en el banquillo dándome instrucciones, como si yo no supiera lo que hacía, pero si tú jamás has sabido jugar al fútbol. Pero solo veías lo que yo hacía mal. Yo jamás hacía nada bien para ti. Y después de un partido, te acercaste a decirme: Jerry, cometiste una falta estúpida. Yo no te dije nada, ¿lo recuerdas? Me alejé y me dirigí a los vestuarios, pero me seguiste y volviste a decirme: Jerry, cometiste una falta. Los otros padres que estaban allí se reían de ti. Te llamaban el pobre Giuseppe. Yo salí corriendo y me escondí. Escribí tu nombre en el suelo, tu estúpido nombre de Giuseppe, lo escribí en la tierra y me meé sobre él. Me meé sobre él. Porque sí que cometí una falta. ¿Pero qué importaba si ganamos? Por una vez en nuestra vida ganamos.
Aparcaste la medalla que me dieron, la empeñé enseguida. Se rieron de mí, ni siquiera me dieron... Bien, parece que ha saltado la... Esto es. Sí, ha saltado la película. No sé qué es lo que habrá pasado. Vamos a ver, otra vez. Empecé a robar. Así demostré que no valía nada. Bien. En este vídeo me parece que hay bastantes ideas interesantes y en cierto modo complementa lo que veíamos en el vídeo ayer o de antes de ayer de Cómodo con Marco Aurelio. Encontramos en primer lugar el chico que le echa en cara al padre que lo único que hacía era corregirle cuando hacía las cosas mal, nunca cuando hacía las cosas bien. Cuando ganábamos algo, nunca venías a darme la enhorabuena. De hecho, cuando hicimos algo bien en mi equipo porque ganamos, ¿qué es lo que hiciste tú? Lo que hiciste fue venir a echarme en cara el único defecto, y además relativamente pequeño, sobre todo en el contexto de que han ganado la medalla. Cometiste una falta estúpida. Un padre rígido, exigente, que no es capaz de empatizar con el chico para darle la enhorabuena. ¿Cómo reacciona el chico? Creo que hasta entonces había reaccionado con sumisión, pero reacciona con rebeldía. Lo que hace es vender la medalla. Pero lo que más me llama la atención es que cuando acaba diciendo, creo que se ha escuchado mal, desde aquel día empecé a robar. Así demostré que no valía nada. Porque esto es algo muy importante en pedagogía, en educación, y aplíquese a todos los niveles. El educando introyecta, asume aquello que el educador le va diciendo. El hijo asume lo que el padre le va diciendo. El seminarista asume lo que el formador le está diciendo. Si el formador le está diciendo, tú eres un desastre, tú no vales nada, siempre te equivocas, siempre llegas tarde, el chico va a acabar asumiendo, soy un desastre, y se lo va a acabar diciendo él mismo. Por el contrario, si el formador evita las generalizaciones, el siempre haces así, el eres, sino que empieza a manejar el lenguaje del a veces con el lenguaje del haces en vez de del eres, a veces llegas tarde. A veces dejas las cosas desordenadas, no siempre eres desordenado. Entonces está poniendo a disposición de su alumno o de su formando unos medios de decir, por lo menos tienes un margen. A veces quiere decir que no siempre. Si algunas veces actúas bien, tienes posibilidad de ir aumentando el número de veces que actúas bien. Si te digo eres, de alguna manera te estoy diciendo que estás condenado a actuar siempre así. De manera que te conviertes en esclavo de tu propia personalidad. El estilo autoritario, por lo tanto, es muy pernicioso. Luego estaría el estilo negligente. Quizás en nuestra sociedad, hace 30, 40 años, era más predominante el estilo autoritario. Quizás ahora en esta sociedad del bienestar, con la crisis de la paternidad, el estilo negligente pueda ser más frecuente. Son padres que dan poca atención a sus hijos, porque están trabajando, porque están con muchas cosas, están muy ocupados y no tienen tiempo de prestar atención a las necesidades de sus hijos. A las necesidades importantes, que son las emocionales, porque quizás el chico le llega diciendo, papá, que necesito hacer un viaje, toma el dinero, sobre todo si son de buena condición económica, y el mensaje implícito es, y no me molestes. Dejadez, no se dedican realmente al chico, baja comunicación real y un maltrato pasivo, que podríamos decir, no es que le peguen, no es que le golpeen, sino que no cumplen con las exigencias, las necesidades que tiene el chico. ¿Cómo responde? Minusvalorización. Es decir, el chico hemos dicho que interioriza. En el autoritario le decían, eres malo, eres inútil. En este caso te dice, no eres nada, porque no te doy cariño. Entonces, él, ¿qué es lo que interioriza? No valgo nada, soy indigno, baja autoestima. ¿Qué es lo que buscarán? Pasar inadvertidas. Es decir, que no, como haga lo que haga, no me van a dar la enhorabuena, están en la pasividad absoluta. ¿Cómo es visto Dios? Como alguien lejano, como alguien que ignora,
como alguien que sí, me ha creado y quizás era mi padre, pero está tan ocupado organizando el cosmos que no tiene tiempo para hacerme caso, para ocuparse de mis necesidades personales. Por lo tanto, no tiene sentido rezar, porque Dios está en otra cosa. Si este chico que ha sido formado negligentemente se convierte en formador, tenderá nuevamente a replicar el rol. Es decir, no atender a los demás, será negligente, o bien caerá, como hemos visto antes, que podría ser o sumiso o rebelde. Pues este puede caer también, para no ser como me ha formado mi padre, puede caer en la negligencia, se limita, o bien ser sobreprotector, que también es otra patología, que es la que vemos aquí, el estilo formativo. Son padres que no ponen límites. Son padres que dejan que los actos malos de los hijos queden sin consecuencias y por tanto no se implican emocionalmente con sus hijos. Cubren su responsabilidad, es decir, si el chico ha roto algo, si el chico ha estropeado alguna cosa, pues es el padre el que lo arregle para que el chico no lo pase mal. Están hiperatentos a sus necesidades de manera que el chico, como no ha sido capaz de tener resistencias, no tiene tolerancia a la frustración, que es algo que vimos también en la clase de ayer. Tampoco refuerzo emocional, son excesivamente flexibles, porque castigan al chico, pero el chico llora, pide perdón, dice que no lo hará más, y el padre automáticamente le perdona. Tienen aparentemente buena comunicación, porque hablan, porque cubren, porque invaden al niño. ¿Cómo responde el hijo? Como ve que sus consecuencias, sus acciones no tienen consecuencias, va a no tener límites en su conducta. Es decir, se va a convertir un poco en un antisocial, no va a respetar las normas, porque total, ¿para qué voy a respetar las normas que me resultan incómodas si al final va a dar lo mismo? Voy a conseguir lo que quiera. No se va a exigir, porque si el premio me lo dan sin esfuerzo, ¿para qué voy a poner esfuerzo? Van a ser unos irresponsables y unos inadaptados. ¿Cuál será su imagen de Dios? Un Dios permisivo, un Dios que haga lo que haga, al final Dios me perdonará. Si al final es nuestro Padre, nos quiere, claro, como mi Padre es así, pienso que Dios será también así. Un Dios que es inconsistente, incongruente, un Dios que no es justo, Dios que es absolutamente arbitrario. ¿Qué hará cuando se convierta en formado? Pues nuevamente podrá caer en los dos extremos, o en replicarlo y convertirse en otro permisivo, o decir yo no voy a ser como mi padre y se convierte en autoritario, hiperexigente. Por último tenemos el estilo ideal, que sería el democrático. Padres que dan una adecuada atención a sus hijos, que están atentos a sus necesidades, que están atentos a sus necesidades no solo materiales, sino también emocionales, que ponen castigos pero son flexibles y están dispuestos a negociar. Has llegado tarde, por lo tanto, el fin de semana siguiente no sales, perdona, no lo haré más, ha sido una sola vez, bueno, pues entonces, venga, te dejo, pero a la próxima sí que, y a la próxima vuelves a llegar tarde, entonces ya sí que tienes el castigo. Y sé adaptarlo a las circunstancias. Buena comunicación, saben invertir tiempo en sus hijos, que es lo que realmente quieren los hijos. No quieren que papá necesito esto, toma y el dinero y vete al campamento, no, lo que quiero es que tú me lleves. Recuerdo, había un anuncio de una empresa de muebles que lo que hacían era reunir a los chicos, los niños pequeños de 8 o 10 años, detrás de un espejo unidireccional, de manera que el niño era visto pero no veía a los que estaban grabándole, y una persona le preguntaba al chico, ¿qué quieres que te regalen tus padres estas navidades? Probablemente seleccionarían los chicos, pero lo bonito del vídeo era que muchos de estos niños decían, quiero que mi padre me regale tiempo. Y luego se lo ponían a los padres, que evidentemente se emocionaban viendo a sus hijos y el padre miraba a la madre miraba al padre y decía, tenemos que dedicar tiempo a nuestro hijo, porque en una tienda en la que podrían haber pedido cualquier cosa porque estamos justo en el sitio, lo que nos decía es, regálanos tiempo. Bien, ¿cómo responden los chicos ante un estilo democrático? Pues responden sintiéndose que valen, desarrollando una autoestima. Si mi padre me quiere, si mi padre me presta atención, si mi padre me dedica tiempo, quiere decir que yo soy valioso. Yo soy digno, yo soy capaz, por lo tanto yo tengo una cierta autonomía y conozco los límites. Hay un cuadro que sé que mejor que no me salga porque entonces hay castigos.
¿Qué es Dios? Es un Dios cercano, es un Dios que me atiende, que me escuche, es un Dios que no me invade, que es alguien distinto de mí y que me da libertad, que suelta carrete. Cuando se convierta en formador, no tendrá los riesgos que hemos visto anteriormente, sino que será alguien que ayudará a los demás a mejorar. Pasamos a la última parte. Hemos dicho que hay dos modos de formar, uno que genera personas libres y que funcionan autónomamente, otro que lo que hace es crear robots o gente obsesiva con las reglas. ¿Qué tiene que hacer el formador? ¿Cómo tiene que verse él? ¿Qué es lo que puede hacer para ser ese formador bueno, ese estilo educativo democrático y sano? Pues yo hablaría de estos 6 puntos que todos nosotros deberíamos tener y que desgraciadamente conseguiremos solamente de una manera parcial, pero podemos intentar acercarnos a tenerlos cada vez más. En primer lugar, una personalidad madura y una vida virtuosa. Si nosotros queremos formar cristianamente a las personas que dependen de nosotros, tendremos en primer lugar nosotros que tener esa vida cristiana que vamos a exigir, que vamos a tirar para arriba de los demás. Es conveniente, eso incluye tener vida de oración, esfuerzo, sacrificio, etc. Y una personalidad madura, es decir, un equilibrio afectivo. Todas esas características que vimos en la sesión de ayer es necesario que nosotros como formador lo tengamos, que tengamos una relación empática con los demás, que seamos capaces de reírnos de las cosas que no tienen tanta importancia, que nos conozcamos, que seamos dueños de nuestras pasiones y de nuestras pulsiones segmentarias, que tengamos de alguna manera cubiertas nuestras necesidades afectivas, para que no busquemos compensar esas necesidades en el trato con los demás. Claro que el trato con los demás, la labor formativa, es algo desde el punto de vista afectivo muy reconfortante, pero sería un desorden que uno buscase compensar sus carencias con el trato con otro, porque entonces ocurriría lo que vimos ayer cuando preguntamos sobre la paternidad, que uno tiene tal ganas de tener una paternidad, de tener gente que dependa de él, que se acaba convirtiendo en invasor, no respetando la autonomía, no dejando que el objetivo de la formación es que la persona camine sola autónomamente, no que esté indefinidamente dependiendo de mí. Segunda característica sería mostrarse vulnerable, que en cierto modo puede contrastar con lo que hemos dicho antes, pero no hemos dicho que tiene que tener una vida virtuosa. Yo diría sí, pero a la vez sin esconder la realidad. Vida virtuosa no quiere decir ser perfecto. Recuerdo hace poco tuve un examen con un alumno sobre teología espiritual y hizo un examen bastante bueno. De manera que le dije, voy a hacerte una pregunta un poco difícil. ¿Cómo, dentro de ese concepto de santidad que has dicho, que todo muy bien, cómo entra ahí el ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto? ¿No te parece que esta frase del Evangelio de alguna manera contradice las fuerzas o es un poco desanimante, no? Yo soy perfecto como Dios es perfecto, esto para mí es imposible. Pues bien, el chico pensó un poco y dio la respuesta, y es que Dios pide que seamos perfectos, pero no al modo de Dios, porque yo no soy Dios. Dios pide que yo sea perfecto, que viva las virtudes de manera heroica, como se dice en las causas de canonización, al modo humano. Y el modo humano implica ser imperfecto. De manera que es, por lo menos, mi exégesis de este texto, ser perfectos con vuestras imperfecciones, ser un poco mejores cada día. No os canséis de luchar, de esforzaros, de apoyaros en la gracia de Dios. Y a la vez, no esconded vuestras debilidades. Y esto sí que es un riesgo siempre, ¿verdad? Cuando uno cree que va a perder la autoridad moral, cuando se ven sus defectos. Y por lo tanto tiende a justificarse, a negarlos, etc. Yo diría, más que a justificarse, a negarlos, reconócelos y pide perdón. Y dile, mira, estoy intentando mejorar, pero no lo consigo. He llegado tarde, o he dado un grito, o te he corregido de manera poco delicada. Perdona, intentaré no volver a hacerlo. Y con eso estamos dando ejemplo, porque estamos diciendo, yo soy como tú, una persona que está en camino, que quiere mejorar, y tú puedes ser como yo, es decir, no perfecto, porque entonces te vas a desanimar. Tú puedes ser una persona que quiere mejorar. Y el tercer punto sería la formación del formador, muy importante, de hecho es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad?
tener la preocupación de estar continuamente actualizándose en los distintos aspectos doctrinales, disciplinares, morales, psicológicos, etcétera, que forma parte de ser un buen formador. La cuarta sería la preocupación por la persona en su integridad. Es decir, no la preocupación por la persona que viene a mí a formarse de dirección espiritual o lo que sea, en cuanto cristiano, sino en cuanto persona. No en cuanto que se está preparando para el matrimonio, sino en cuanto que es una persona que tiene una riqueza que va mucho más grande del hecho de si es cristiano, de si tiene tal problema, tal otro, de si llegará o no llegará a casarse, a hacer la comunión, el sacramento de la confirmación o lo que sea. Esto quiere decir estar preocupado también de aquello que a la persona le preocupa. Cuánto ayuda cuando uno va a su director espiritual y en lugar de decirle, bueno, ¿cómo ha ido tu vida de oración? Te pregunta, oye, ¿cómo está este familiar que me dijiste el otro día que te tenía preocupado? Esta persona me comprende, esta persona se preocupa por mí, lo que hemos dicho antes, no en cuanto que yo tengo que hacer una serie de prácticas de piedad para mejorar la piedad, sino en cuanto a persona. Y realmente lo que más me preocupaba el otro día que hablé con él no es si he celebrado mejor o peor la Santa Misa, sino que mi madre estaba enferma en el hospital y esta persona ha tenido la delicadeza conmigo, claro, así como estoy yo, me voy así en el mundo, ¿no? Yo con este director espiritual o formador voy a donde haga falta. Bien, la persona en su integridad. Quinta característica, el respeto a la persona y a sus tiempos. Cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene lo que ve que Dios le pide, sus virtudes o sus faltas de virtudes, su generosidad, y parte también de la labor formativa está en poner a la persona en condiciones de decir que sí, en poner a la persona de manera que vea que podría ser un poco más generosa. No decirle yo, tienes que darte más, estás siendo un poco egoísta, sino ir sugiriendo, abriendo horizontes, abriendo caminos, como decíamos al principio, eso es todo el estilo de formar, ¿no? Tienes que conseguir todos estos objetivos y tener al final del año, del trimestre, lo que sea. No, te voy a ir abriendo ideas. De manera que seas tú, tu oración, poniendo delante de Dios y decirle, Dios mío, ¿tú qué es lo que me pides? ¿Tú cómo estarías contento conmigo? Que lo vayas descubriendo. Sexta y última característica sería superar los propios fantasmas. Todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos la responsabilidad que a veces nos puede superar cuando una persona pone en nosotros su alma y nos dice, quiero que me ayudes a alcanzar la santidad, cuando es otra persona la que nos da un encargo. El obispo que me hace encargado de formación de la pastoral juvenil, de una parroquia, de formador de un seminario, etcétera. Pues a mí esa responsabilidad, esa tiranía de las expectativas de la que hablábamos ayer brevemente, eso tengo que cumplir con lo que me han dado. O bien, yo no puedo dejar que esta persona se me escape, no se fiel a su vocación, se aleje de Dios, entre en riesgo su salvación eterna, etc. Todos esos son miedos de nosotros. ¿Qué tenemos que ser conscientes para que no nos condicionen? Porque si no, si nos dejamos llevar por el miedo, empezaremos a actuar de manera no adecuada e intentaremos controlar a los demás, que me consulte todo para que no se equivoque, que pase todo por el filtro de mi opinión, estar yo pendiente de él, de dónde está, y entonces se convierte en, no sé, yo que tengo mucho contacto con formadores del seminario, convertimos el seminario en una agencia de policía, en la que estamos pendientes intentando que se encuentre lo menos posible, pero vigilando a los chicos en lugar de dejando que sean ellos. Dejar que sean ellos, su función también es conocer qué es lo que tienen en la cabeza, qué es lo que hacen, pero sin invadirlos. Bien, lo dejamos aquí, son ideas bastante variadas, pero me parece que abren todo un abanico que nos pueden ser útiles, cada uno allá donde está, para hacer mejor nuestra tarea formativa. Muchas gracias. Si me doy cuenta que no tuve una formación sana, si tuve un padre que no equilibró la exigencia y la afectividad, ¿cómo sanar eso ahora en mi vida? Aquí la pregunta. Muy bien. Sí. Pues mira, me parece que
un primer paso es darte cuenta de la herida biográfica que hay, que ya es un primer paso para la sanación. Es decir, que pues yo no tengo una formación perfecta. Diría también que nadie ha tenido unos padres perfectos, que nadie ha recibido una educación ideal, cerrada, sino que todos hemos tenido nuestras carencias con las cuales hay que convivir. Quizás lo que se puede hacer es, de alguna manera, tratar de no dejarse llevar por esos impulsos, por lo que a mí me sale de manera espontánea, sino pensar, reflexionar, pensar, pero no en qué es lo que yo necesito, qué es lo que a mí me sale, sino qué es lo que a la otra persona le va a venir mejor. Y entonces ya cambiamos el foco. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es que usted mencionó, profesor, que es bueno mostrarse vulnerable como formador, pero una experiencia personal es que a veces mostrarse vulnerable es mal visto por los compañeros en el seminario o en otros ambientes, o es mal visto por los formadores que te están formando. Entonces hay ahí una cuestión de qué hacer, ¿no? Sí. Como todo tiene que ser equilibrado. No se trata tampoco de mostrar, de abrir uno al alma, precisamente a la gente que está formando, entre otras cosas porque les puede escandalizar. Pero si dices que uno que se muestra vulnerable es visto mal entre sus propios compañeros formadores, quizás a lo mejor los que se equivocan son algunos de esos compañeros formadores, que pueden tener la sensación de que ellos tienen que estar en un pedestal para que los alumnos, los estudiantes, los seminaristas le vean como el modelo. Pero perdona, el modelo en la formación no somos nosotros. El modelo es Cristo. Y quizás con ese intento de mostrarte perfecto, quita del pedestal a Cristo y te has subido tú. Y tú tienes que estar abajo, más cerca del alumno, del seminarista, que de la cima del pedestal. Y por lo tanto, puedes ser desde luego testigo. Y eso, hay una frase muy bonita de la Evangelii Nuntiandi, que además el Papa Francisco ha vuelto a recordar también, que el mundo actual no necesita tanto personas que hablen, sino testigos. No maestros, sino testigos. O completaba el Papa Francisco diciendo que necesita personas que den testimonio con su propia vida de lo que tienen de lo que quiere hacer el otro, que den testimonio de oración rezando, que den testimonio de paciencia siendo pacientes. Y yo diría que den testimonio de la contrición, de la debilidad humana, pidiendo perdón. Si uno nunca pide perdón, no va a enseñar al alumno algo tan importante como la contrición. Muy bien, quizá para completar la pregunta es que me dice el que para que no sea un contratransfer, supongo que es un término de psicología, él me dice que yo no, Sí. no lo mencioné, no sé si contratransferencia, si sirve de algo más, Sí. pues ya no habría más que abundar. Sí, me parece bien, bien. Eso es un término en la que uno lo que está es intentando, lo que decíamos antes, encontrar de alguna manera un beneficio psicológico en el trato con el otro, en el cual lo que está es tratando de reproducir en la relación con el otro las relaciones que uno mismo ha tenido con sus propios padres, ¿no? Ese cuadro que hemos visto en el que decíamos, uno tiende a formar como ha sido formado. Uno tiende a tratar a sus jefes como trataba a su padre o tratar a sus alumnos como su padre le trataba a él. Sería un error. Para eso también otra cosa importante, que es examinar su propia conducta, que es igual que hacemos el examen de conciencia, algunos todos los días, o en retiros mensuales, o en ejercicios espirituales, vale la pena también detenerse de vez en cuando y decir, a ver, ¿cómo está siendo mi trato con los chicos? ¿Estoy tratando agradable, empático? ¿Soy exigente? Hace poco un formador me decía, en el seminario, la exigencia es mínima, porque no saben, porque no se atreven.
Esto ya decíamos, ¿no? Crisis de autoridad, estilo negligente. Yo soy capaz de exigir, yo soy capaz de presentar unas metas de santidad que sean asequibles, que no desanimen, pero que sean altas. Yo soy capaz de decir a la gente que depende de mí que la santidad heroica sigue siendo, el ejercicio heroico de las virtudes sigue siendo el criterio por el cual la congregación para los santos puede juzgar que una persona está en el cielo. La exigencia no se ha disminuido, igual que tampoco ha disminuido la gracia de Dios. Por lo tanto, hay también que poner metas altas para sacar, para tirar para arriba y sacar lo mejor que tienen las personas que dependen de nosotros. Gracias, profesor. Y ahora una pregunta del padre Guillermo de Culiacán. Vive en Culiacán. Dice, para educar hay que amar, pero ¿cómo educar sin involucrarse con el educando? De tal modo que yo sea parte del problema, evitando los apegos desordenados. Sí. Pues mira, efectivamente, cuando mejor se forma es cuando uno se implica. Pero quizás el límite que tiene que estar, que ponerse a esa implicación es el respetar la alteridad. Es decir, que el chico es uno y yo soy otro. Y que el chico es distinto que yo, tiene sus tiempos, tiene lo que Dios le pida a él que yo no lo sé. Yo puedo intentar adivinarlo en mi oración, pero a la vez es él el que tiene que verlo. Yo no puedo sustituir su oración. Y dejarle libre. Recuerdo en una ocasión, hablando con un seminarista, me contaba en dirección espiritual sus problemas que había familiares porque él tenía, sus padres eran bastante débiles de carácter, etcétera. Entonces él, que era el hermano mayor, había asumido la educación de su hermana pequeña, porque veía que sus padres eran demasiado blandos. Él había reaccionado, digamos, ante la blandura de sus padres, convirtiéndose en hiper exigente consigo mismo y lo proyectaba también con su hermana. Pues bien, ¿qué pasa? Que la hermana, que hasta durante la infancia había sido muy dócil, al llegar a la crisis adolescente, entró en rebeldía. Y este me decía que estaba sufriendo mucho porque su hermana estaba empezando a tener conductas justo de adolescente y que le daba miedo, pena que tomase decisiones que le pudiesen hacer daño para el futuro. ¿Cómo reaccionaba él? Con el control. Pregúntame todo lo que vayas a hacer, yo te pido cuentas de dónde has estado, con qué amigos, con qué amigas, etcétera, etcétera. Él estaba súper tenso y la niña estaba absolutamente desquiciada con el hermano, déjame en paz. Bien, se me ocurrió preguntarle, oye, ¿tú no te das cuenta que Dios nos ha hecho libres? Tú, si fueses Dios, hubieses creado libres a los hombres, como Dios nos ha creado libres a nosotros. Y él me dijo, fijaos, él me dijo, lo he pensado varias veces y creo que si yo hubiese sido Dios, no hubiese creado libres a los hombres, porque me hubiese dado muchísima pena que el hombre se pudiese condenar. Pues la solución está, o Dios se equivocó al crearnos, o tú te estás equivocando en el modo de tratar a tu hermana. Dios nos crea y a la vez nos deja, incluso con la posibilidad de que nos equivoquemos y que esas equivocaciones tengan consecuencias graves también, pero esa es una forma de mostrar que realmente nos quiere, respetarnos tal y como somos. Pues bien, esa va a ser la implicación que nosotros necesitamos tener con nosotros. Quererles, dedicarles tiempo, energía, etcétera, pero a la vez tener ese desprendimiento de sus acciones. Y claro que vamos a sufrir cuando ellos se equivoquen o cuando no vayan al ritmo que tienen que ir o cuando se alejen de Dios. Pero también tenemos que ser nosotros, por eso era el primer criterio, suficientemente maduros para que podamos dormir bien, a pierna suelta, a pesar de que los chicos no se hayan comportado como nosotros nos hubiese gustado.